El tema para hoy es El libro de Lucas, 16ª parte. Estamos en Lucas capítulo 18. Comienza una serie de parábolas de nuestro Señor Jesús cuando iba de regreso a Jerusalén por última vez, pocos días antes de su muerte. Todas estas parábolas eran, según dijo el Señor, para los que tienen oídos para oír y ojos para ver. La persona que no tiene el oído de fe no los puede entender. Son parábolas que personas sabias a través de la historia no han podido interpretar. O si les dan una interpretación, no sale bien. Vamos a ver cómo nos va. Lucas capítulo 18. Y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo repite frases similares acerca de la necesidad de orar sin cesar. Resulta que hay varias palabras en idioma original que se pueden traducir como orar. Una palabra que es pedir, pero hay otra palabra que tiene que ver con comunión y con relación. El sentido de esa palabra no es tanto hacer actos religiosos de oración y de repetición, porque en otra cita de la Escritura el Señor dice que no debemos de repetir y repetir como hacen los paganos, que nuestro Padre Celestial sabe lo que nosotros necesitamos. Si nosotros vamos a orar sin cesar, en el sentido que capto al Señor Jesús y a Pablo y a otros, creo que es una relación con el Señor, un vínculo con el Señor, donde nosotros nos mantenemos en cierta posición. Y el hecho de que estamos constantes y vigilantes acerca de nuestro corazón, que eso hace que está abierto el cielo para nosotros y está abierto el vínculo. El Señor Jesús obviamente tenía el vínculo abierto con su Padre Celestial, pero a través de los evangelios muy rara vez tenemos ejemplo de una oración formal. Tenemos solamente el ejemplo en Mateo, otro ejemplo aquí en Lucas, uno o dos ejemplos más, uno en Juan, donde se sabe lo que el Señor estaba enseñando o lo que el Señor estaba orando. La mayor parte de la vida, del vínculo que él tuvo con su Padre, era sin palabras. Él decía que él no hacía sino la voluntad de su Padre. Y tenemos muy poca consulta, muy poca referencia donde él pide al Padre que qué hago y el Padre le dice. Él tenía su corazón sintonizado con el corazón del Padre. Y lo que sentía el Padre, lo sentía el Hijo. Y cuando él hacía algo, decía que era movido por compasión por tal persona o por tal situación. Y lo hacía. Corazonadas. Y resulta que esas corazonadas de él eran también la voluntad del Padre, porque el Padre tenía el mismo sentir en su corazón. Esta frase aquí, el versículo 1, es muy importante para saber cómo tomar la parábola. Porque dice, él les dijo también una parábola, también porque estaba enseñando con parábolas, no estaba enseñando abiertamente. Algunas parábolas las explicó después a sus discípulos, como la parábola del buen sembrador. Pero esta parábola no tiene la explicación aquí en la Escritura. Si vamos a recibir la explicación, tenemos que recibirla del Espíritu Santo. De resto no podemos recibir la explicación de esta ni de ninguna de las otras que él no explicó. Él solamente explicó algunas parábolas a sus discípulos que habían dejado todo para seguirlo. No lo explicaba a la multitud. Sin embargo, la multitud estaba muy pendiente de su enseñanza, porque decían que él enseñaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. Ellos sabían que había algo diferente, pero los escribas y fariseos no alcanzaban a interpretar bien las enseñanzas de él. Y sigue así hasta el día de hoy. Dice que les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Esto quiere decir que para mantener ese vínculo abierto con el Señor, que sería posible entonces desmayar,
que algunos podrían... ¿Qué pasa cuando alguien queda desmayado? Pierde la conciencia y queda desvinculado de lo que está alrededor. Al leer el Cantar de los Cantares, hay una parte donde habla de la Sulamita, que es un ejemplo de la esposa de Cristo, y ella dice que aun cuando duerme, su corazón vela. Que nosotros podemos estar en un estado cuando nos acostamos a dormir y se nos va la conciencia, pues no la conciencia, sino el estado consciente, y podemos durar toda la noche y despertar al otro día todavía en vínculo y en comunión con el Señor. Porque eso tiene que ser así para poder orar sin cesar, en este sentido. No está hablando de vigilias toda la noche, aunque pueden haber momentos para estar muy pendientes. Pero el Señor quiere que nosotros estamos en un estado de comunión con Él, que no haya interrupción y no hay desmayo. Desmayo quiere decir en este sentido de que nosotros perdemos el vínculo con Él. Yo he tenido tiempos en la vida cuando sabía a ciencia cierta que estaba en comunión con el Señor, que el Señor me estaba guiando, que el Señor estaba pendiente, que yo estuve pendiente. Y después he tenido tiempos cuando sabía que no era el caso. Y uno se siente con el corazón muy pesado y no sabe por qué. Y está volteando y volteando. Y hay muchas formas de distraerse cuando pasa eso. Prender una música, leer un libro, ir a un cine, salir a hacer cualquier otra cosa. Y muchas personas que nombran el nombre de Dios, y todos los que están en el mundo que no tienen conocimiento de Dios, tienen estos momentos de pesar en el corazón y no saben qué hacer. Entonces para ellos es armar un viaje, salir de rumba, buscar divertirse de alguna manera, y así pueden aplicar algo de anestesia a algo profundo en su corazón, en su conciencia, que está desvinculado de Dios. Noten esto, dice que es necesario. El Señor no dice, es opcional. Los que quieren orar siempre y no desmayar, entonces sería muy bueno y serán unas personas muy ejemplares y seguramente les va a ir muy bien. Pero Él no dice eso. Él no dice que es opcional. Él no dice que es algo para los súper santos. Él dice que es necesario. Necesario quiere decir que si eso no es el caso, hay problemas graves. Él dice que es necesario que nosotros vivimos en un estado de consciente espiritual, para que si el Señor nos quiere decir algo, nosotros lo podemos captar enseguida. Y si nosotros queremos decir algo al Señor, que la línea está abierta. Hay muchas formas de comunicación donde uno no tiene que estar hablando en el momento, pero la línea está abierta. No puede estar con el computador en línea. Y eso quiere decir que si alguien tiene un mensaje para nosotros, entra. Y si nosotros tenemos un mensaje para alguien, sale. Sin necesidad de mover cables o marcar números telefónicos o hacer ajustes de ninguna clase. Esto de orar sin cesar no es palabrería suelto y continuo de nosotros dando instrucciones y órdenes a Dios y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Yo estoy seguro que no es eso. Este orar sin cesar es tener un vínculo abierto con el cielo, para que nosotros podamos ser guiados constantemente por el Espíritu de Dios. Para que si nosotros tenemos algo que queremos consultar con el Señor, que estamos siempre en condiciones de hacerlo. Es algo que tiene que ser tan constante y parejo como el mismo respirar en nuestra vida natural. La Biblia habla de los que tienen aliento de vida. Y la definición en la Biblia de la muerte es cuando la persona deja de respirar. Y todavía es uno de los signos vitales que cuando quieren saber si una persona ha muerto, si la persona no está respirando, entonces está muerto. Esto tiene que ver con una especie de respiración espiritual. ¿Qué pasa con el aliento de nuestra respiración natural? Pues es lo que sostiene la vida. Y es algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Pero si llega algún momento a cesar,
enseguida entra la muerte. Pero también tiene la ventaja de que si nosotros queremos tomar aire y hablar, lo podemos hacer, pero el hablar es secundario. Pero el mismo aire que sirve para sostener la vida para nosotros, sirve para que nosotros podamos comunicar con los demás. Y si nosotros no tenemos el vínculo con el Espíritu de Dios, y la palabra aire, espíritu y aliento en el original es la misma palabra. Y si nosotros no tenemos el vínculo con el Espíritu de Dios, no hay comunicación directa, instantánea entre Dios y nosotros. Orar no es nosotros aquí en esta vida biológica diciendo un poco de grandezas y un poco de cosas que nosotros queremos de Dios y repitiendo y repitiendo. No es eso. Para orar de verdad tiene que haber un vínculo en el Espíritu. Y ese vínculo puede permanecer quieto y en calma por mucho tiempo. Porque el Señor sabe dónde estamos, sabe lo que necesitamos, sabe qué peligro estamos enfrentando, aún más allá del consciente de nosotros. ¿Por qué es necesario orar siempre y no desmayar? Aquí está la palabra. Versículo 2. Había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: defiéndeme de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. La viuda lo iba cansando y agotando, porque ella era constante. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no vengará a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo acerca de ellos? Os digo que los vengará presto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Muy interesante. No sé si lo vamos a poder coger todo esto, pero hay unos detalles que sí podemos descifrar. La viuda quería que le hicieran justicia y el juez no era justo, era un juez corrupto. Y el juez corrupto no estaba acostumbrado de hacer las cosas del derecho. Él estaba acostumbrado de que alguien tenía que pagarle o tenía que haber algo para él, o si no, él no movía el peso de la justicia. Y la viuda no tenía. Lo único que ella podía hacer era insistir y insistir. Entonces el Señor dice: oye lo que dice el juez injusto, que aunque él no teme a Dios, ni ama la justicia ni nada de eso, él no quiere tener esta persona cansándolo todos los días. Entonces le era más fácil hacer lo que ella quería. Y ella estaba pidiendo justicia, no estaba pidiendo injusticia. Es el mismo juez que si alguien hubiera venido con plata para que él hiciera injusticia, él a lo mejor lo hubiera hecho. Pero ahora viene la comparación a Dios. ¿Y Dios no vengará a sus escogidos? Pero hay que entender esta palabra. La palabra vengar comienza muy temprano en la Escritura. Y la palabra que está traducida aquí, vengar, aquí estamos en el griego que tiene diferencia. Pero el hebreo, que era lo que el Señor estaba hablando, casi con certeza aquí, tiene una sola palabra, donde el griego tiene varias palabras. Y la palabra en el hebreo es traducido más que todo como redimir o rescatar, salvar, en otras palabras. La palabra en hebreo que es redentor es la misma palabra que en el Antiguo Testamento se traduce vengador de la sangre. Correspondía al varón mayor y responsable de cada casa o de cada clan de familias, que si algo pasaba a uno de sus familiares que estaba bajo su responsabilidad, si lo secuestraban, si quedaban en una deuda y perdían su tierra, etcétera, etcétera, él tenía la obligación como familiar cercano de ir a efectuar la redención de esa situación, de pagar el rescate,
de redimir la situación, de sacar a la persona del secuestro, de hacer devolver los terrenos pagando la deuda. Pero si alguien llegaba y mataba a un familiar, la misma persona tenía la obligación bajo la ley de ser el vengador de la sangre. Y la Escritura dice que él no podía hacer emboscadas, él no podía hacer trampas. Sencillamente dice la Escritura que el día que lo encontrare, lo tiene que matar, porque es su rol de vengador de la sangre, que no puede permitir que alguien vaya a derramar sangre de alguien bajo su responsabilidad. Por eso en la ley de Moisés tenían ciudades de refugio. Y si la persona que haya matado a otro llegara a una ciudad de refugio, entonces allá puede haber un juez, allá podría haber un juicio del caso. Y si determinaban de que la muerte había sido un accidente, la persona tenía que vivir en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Y el vengador de la sangre no la podía matar. Y después de la muerte del sacerdote, el sumo sacerdote, podía volver a sus terrenos y tampoco nadie la podía matar. Pero si hallaban que la muerte había sido con culpa, entonces el juez entregaba la persona que había huido a la ciudad de refugio al vengador de la sangre. Y era la responsabilidad del vengador de la sangre matarlo ahí delante del juez y delante del juzgado. Así efectuaban la justicia. Y sin entender esta parte no podemos entender esta parábola. ¿Qué está diciendo esta mujer? Alguien me hizo algo, no tengo marido. La persona que debe estar aquí para efectuar el caso de redentor y de vengador no está, estoy solo. Solamente me puedo recurrir a este juez y es injusto, pero voy a seguir insistiendo. No nos dice exactamente qué clase de pleito era, pero con toda certeza era un pleito donde ella estaba sin la herencia que debía de tener. O de pronto alguien había matado al marido a ella y nadie quería hacer justicia. Si por insistir, cuando ella tenía la razón, el juez injusto hizo justicia, el Señor dice, ¿cómo sería Dios? Y Dios no vengará a sus escogidos que claman día y noche. Pero aquí la traducción no nos saca todo, porque no es solo vengar, es salvar, redimir, rescatar. Y este pedazo cierre diciendo, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Pues estamos llegando más y más cerca al día de regreso del Hijo del Hombre. Y hay muchísimas personas que creen que tienen fe, piensan que tienen fe, hablan de fe, reúnen multitudes acerca de la fe. Para unos piensan que la fe es memorizar un credo, otros piensan que la fe es asistir a actos religiosos. Muchas veces en el ministerio del Señor, Él dijo a alguien que estaba mal. Aquí va a suceder en poca instancia, ahora en el Evangelio aquí de Lucas, donde sale un ciego de Jericó y clama, y el Señor le pregunta, ¿qué quiere que haga? Señor, que vea. Bueno, ve, tu fe te ha hecho sano. A otro le dijo, y se puede traducir en este caso también, tu fe te ha hecho salvo. Y en la carta a los Efesios, Pablo vincula la gracia y la fe en cuanto a la salvación. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor con esta parábola? Él está diciendo que para nosotros estar seguros, no solo de que el Señor nos va a vengar, de los que cometen injusticia en contra de nosotros por el hecho de que somos de Él, de su reino, sino aquí está todo lo demás. Esto no es solo vengar del que está haciendo daño, esto es restaurar, rescatar, redimir, volver a poner en manos de nosotros la herencia que hemos perdido. Es volver a hacer justicia en todo el sentido. Y el Señor está diciendo que para eso nosotros tenemos que ser tan constantes en nuestra relación con el Señor como fue esta viuda con un juez injusto. ¿Qué hizo la viuda? No permitió que el juez injusto tuviera un momento de descanso sin que ella estuviera metida en la vida de él. Él dijo que si él no hacía eso, miren lo que dijo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Lo iba a agotar,
Él no sabía qué hacer con esa viuda ahí, insistiendo. Esto fue el caso del juez injusto, pero nosotros tenemos un juez justo. Tenemos no solo un juez justo, sino un juez justo que está contento con tener un vínculo permanente y abierto con nosotros. El Señor Jesús dice que no solo es tener comunión con Él, sino que Él quiere que conocemos y que tengamos comunión con su Padre. Y que nosotros podemos llegar ante el trono de la gracia y pedir en el nombre de nuestro Señor Jesús y recibir. Y muchas personas repiten y repiten lo que ellos quieren y ponen en el nombre de Jesús y nunca les pasa nada. Pero esto no es para pedir lo que nosotros queremos. El objeto de esto es pedir justicia. Y si logramos un vínculo abierto con el cielo y si se comienza a aplicar justicia en el caso de nosotros, eso también quiere decir que el Señor va a limpiar y va a corregir lo que a Él no le gusta en nosotros. Porque el vengador de la sangre, el redentor de cada familia, tenía la responsabilidad de intervenir en los asuntos hasta de la vida diaria de todos los de su familia. A primera instancia, para frenar una cosa que estaba mal, era esa persona. Esa persona en cada familia o en cada clan era de los que entonces se sentaban en la puerta de la ciudad. Más adelante los llaman ancianos. En el Antiguo Testamento no hay una fórmula clara de cómo es un anciano, de cómo llegaron a ser ancianos. Pero es claro, se puede deducir, llegaron a ser ancianos porque eran el redentor de la familia, porque eran el vengador de la sangre de la familia, porque eran las personas de respeto que velaban por los demás. El anciano que tenía que ver con cada situación no era un anciano extraño, era de la familia a la cual pertenecía cada persona. Y ellos eran los que tenían que solucionar los problemas de la vida diaria. ¿Cómo se ha desviado la situación en el día de hoy? En el Nuevo Testamento hay un claro cambio y diferencia. Y las semillas de eso están en el Antiguo Testamento. Porque los judíos consiguieron la ley con letra de ley por no querer escuchar la voz de Dios. Y el Señor Jesús siempre ha querido ser el Redentor. Siempre ha querido ser el vengador. Él es el verdadero heredero de toda la creación. Y las parábolas que siguen comprueban eso, que Él está hablando en esos términos. La Escritura dice, el Señor dice, venganza es mía, dice el Señor. Y nosotros lo tomamos de que nosotros deberíamos dejar de matar a la persona que hizo un daño a alguien en nuestra familia y dejar eso en manos de Dios. Eso es cierto. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, está claro. Está claro por la enseñanza del Señor y de los apóstoles y de la trayectoria del cristianismo, de que lo que el Señor quiere de nosotros no es que vayamos a matar a una persona que mató a un familiar nuestro. Él quiere que dejamos eso en manos de Él. Pero cuando la Biblia dice, venganza es mía, dice el Señor, es mucho más allá. Porque el Señor no solo va a vengar. Metido en esa palabra está todo el tema de restaurar, rescatar, redimir. Y hay personas que quieren hacer eso también. Nosotros vemos que, en especial aquí en Colombia, está muy fuerte y está muy por dentro de muchas personas que cuando matan a alguien en la familia, que eso no se debe dejar así. Y como es difícil a veces confiar en la justicia del gobierno, porque muchas personas que deben de estar en la cárcel no están en la cárcel, o aún el pensar de que alguien que mató a mi familiar y lo ponen pocos años en la cárcel y después lo sueltan, y sabemos en el fondo que eso no es justicia. Y la persona que ha ingresado en la familia de Dios, tenemos la confianza de que el Señor va a efectuar justicia en todos los casos. Nosotros no tenemos que tomar la ley en nuestras manos. Ya se hizo ese experimento. Terminó siempre con jueces injustos. Y por eso tenemos aquí la parábola. Y aún los mejores jueces humanos no pueden ser perfectos porque no saben todo y no pueden ver los corazones de las personas que están tratando. Pero si nosotros dejamos esto donde corresponde, al hermano mayor de la familia, a nuestro Señor Jesús, no es solo que va a vengar, es que va a redimir, va a rescatar, va a restaurar, va a poner la herencia donde es. Os digo que los vengará presto. Otras Biblias dicen pronto, pero no es pronto en el original. Hemos durado mucho tiempo
esperando que se efectúe verdadera justicia aquí en la tierra. Y todavía no se ha hecho de una manera plena. Esta palabra presto quiere decir que cuando el Señor lo hace, va a ser de repente. No va a ser una justicia demorada y dilatada como hacen las cortes humanas. Que cuando el Señor dicta sentencia y cuando lo va a implementar, va a ser ya. Pero también está la implicación de que puede demorar mucho tiempo hasta que se cumplen cosas que nosotros no entendemos totalmente. Y así ha sido. En el Apocalipsis dice que todo el sufrimiento de los santos, toda la injusticia que ha venido en contra de ellos, que es como si se recogiera esa sangre gota a gota en unos cáliz, y que en algún momento en el tiempo final el Señor va a derramar todo eso y efectuar, pagar todo lo que ha sucedido. Cuando, el día que Él hace eso, el sistema del mundo se va a venir abajo. El juez injusto que va a venir abajo. La Biblia dice que el juez injusto es una persona que se llama el hombre de pecado. Y nosotros podemos esperar algún monstruo algún día. Bueno, no sé si será así, pero lo que sé es que el Señor quiere derrocar un hombre de pecado en cada uno de nosotros. El que se metió con la injusticia, que fue el juez que Dios puso en la tierra, fue nuestro antepasado Adán, y se rebeló en contra de Dios y buscó el camino más fácil, camino que tiene que ver con mentira y con muerte. Y todo terminó en algo que ahora se llama un reino de tinieblas. Y ahora hay alguien que se llama el príncipe o el Dios, el príncipe de este aire o el Dios de este mundo, que también la Biblia lo llama Satanás. Y él es el que reina en este mundo de tinieblas. Y él sí es un juez injusto. Y si aún en este reino de tinieblas, con este juez injusto y sus representantes injustos, si es posible agotarlos y molerlos demandando la justicia hasta que por fin se cansan y por parar la tortura que para ellos es tener una persona lleno de vida, lleno de luz, lleno de Dios cerca de ellos, entonces hacen lo que nosotros estamos pidiendo. Es que la Escritura dice que nosotros debemos de orar por nuestros gobernantes. La Biblia dice que debemos de orar por nuestros enemigos. ¿Qué quiere decir eso? Insistir en que se haga justicia en nosotros y en ellos y en todos. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Habrán personas que siguen esta vida de comunión y de vínculo con el Señor, dependiendo del Señor y no de tomar la ley en nuestras propias manos. ¿Habrá eso? La tierra en la Biblia es símbolo del pueblo de Dios, símbolo de lo que ahora es la iglesia. Israel como nación comenzó siendo símbolo de eso, en su tierra prometida. Y los ejemplos de la Biblia están divididos entre lo que sucede en la tierra y lo que sucede en el mar. Y el mar simboliza las personas inconversos, como los gentiles, que no han tenido un trato en su corazón con Dios. Pero lo que es la tierra, en la Biblia es simbolizado por lo que es supuestamente el pueblo de Dios. Pero cuando los jueces son injustos, la Escritura dice que la tierra se contamina. Así pasó en la tierra de Israel muchas veces. Dios hubiera librado Sodoma y Gomorra por 10 hombres justos. Y era en un tiempo cuando los gentiles, los paganos, estaban metidos en lo que era la herencia de los hijos de Dios. La cosa estaba prometida a Abraham y habían estas otras cosas y otras personas haciendo todo lo contrario. Y eso es otro mensaje. Dios salvó a la gente de Sodoma y Gomorra por medio de Abraham. Ellos pagaron diezmos a Melquisedec, que es símbolo de impacto, y lo celebraron con pan y con vino. Se puede decir, bueno, ¿qué más para salvarlos? Pero llegó el momento que Dios mismo fue y observó, y ellos no eran compatibles con Él. Estaban haciendo cosas entre ellos y con sus hijos, y la forma de recibir a cualquier persona que llegaba era totalmente incompatible con la naturaleza de Dios. Y Dios lo vio personalmente y dijo, lo voy a acabar. Y Abraham entró a interceder. Y Dios hubiera salvado a Sodoma y Gomorra por 10 hombres justos, y no los hubo. No había sino uno que tenía algo de justicia por dentro porque le dolió su corazón a ver lo que estaba pasando, pero no era capaz de desvincularse de eso. Dios tuvo que mandar ángeles y sacarlo prácticamente arruinando la pared y pataleando para poderlo salvar.
Pero más adelante, cuando Jerusalén estaba muy corrompida, en días del profeta Jeremías, Dios dice que si hubieran hallado un solo hombre justo, Él hubiera librado, hubiera salvado la ciudad. Y no lo hubo. Es que antes de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra no hubo nadie justo. Nadie. Pero por ese hombre justo, único, hay salvación para nosotros. Pero nuestra salvación no depende de la vida de Adán que heredamos, porque esa vida tuvo comienzo y tendrá fin. Nuestra vida en la salvación depende de la vida de Jesús, que jamás tuvo comienzo y nunca tendrá fin. En otra parábola el Señor dijo que nosotros somos parte de una vid, que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos, y que si nosotros no estamos conectados con Él, no podemos dar fruto y no podemos permanecer vivos, porque si se corta unos gajos de la vid, se van a secar, se van a morir. Para que pueda haber el fruto, para que pueda haber todas las consecuencias del fruto de justicia, es otro mensaje, pero si sacamos las consecuencias de lo que sería el fruto de la vid, está entre alegría, fiestas, pero también había una forma de vendimiar uvas para acabar con los enemigos. Por eso en el Apocalipsis habla de pisar un lagar de la ira de Dios en ciertas condiciones y en cierta parte. Es otro mensaje, pero todo está vinculado. ¿Qué está diciendo esto? Es necesario orar siempre y no desmayar. Esto es lo mismo que decir, es necesario permanecer unidos a la vid, porque si nosotros quedamos separados y cortados del Señor, todo se va a acabar. Esto es el objetivo primordial del ministerio en toda la Biblia. El ministerio, tanto sacerdotal del Antiguo Testamento, como el de los profetas, como el de los reyes de Israel, que velaban por las ovejas del rebaño del Señor, como los apóstoles y todos los del Nuevo Testamento, todo tiene el mismo objetivo, para que las personas sean vinculadas a la vida del Señor, que entren en comunión con el Señor y velar para que esa comunión se mantenga. Y eso es lo que está diciendo esta parábola. El Señor nos puede brindar muchísima seguridad. Tiene todo poder, toda autoridad. Está a la diestra del Padre Celestial, único sacerdote, sumo sacerdote y mediador del nuevo pacto. Pero si quedamos separados de Él, ¿qué nos puede separar de Él? El diablo no nos puede separar de Él. Los demonios no nos pueden separar de Él. El mundo, nada nos puede separar del amor de Dios. Lo único que puede causar una separación es si nosotros comenzamos a echar atrás lo que ha sido nuestro compromiso de redención. Si nosotros comenzamos a obrar sin fe, si nosotros comenzamos a pensar que no necesitamos depender del Señor, que nosotros podemos depender de nosotros mismos o de otra cosa. Si insistimos, si persistimos, para los romanos el primer paso era no dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Después de no dar gracias a Dios, siguieron en el camino de la apostasía y terminaron en una situación donde no querían ni siquiera escuchar mencionar el nombre de Dios. No es fácil entrar en el camino de la salvación. Es una puerta angosta que negar a nosotros mismos a seguir al Señor. Si el Señor nos toma por hijos, si pone su espíritu en nosotros, es porque Él nos ha estado llamando y presentando lo que Él tiene para nosotros y la salida que Él tiene de los problemas de nosotros. El problema más grave de nosotros es nosotros mismos. Y después de embarcado en el camino de ser hijos de Dios, no es fácil salir de ese camino, porque el Señor corrige a los hijos a los cuales Él ama. Y Él hará todo posible para que nosotros vamos a continuar con Él. Pero la persona que insiste y persiste en desvincularse de Dios, puede en algún momento, después de insistir mucho, lograrlo. Porque el Señor no anula nuestra voluntad. Y si llegamos al momento en que no queremos depender más de Dios, y si insistimos en eso, es muy peligroso. Los problemas más graves que hemos tenido, el problema más grave que ha venido sobre la tierra, no fue una situación cualquiera. Fue alguien que estuvo a la diestra de Dios. Fue uno de los 3 arcángeles que tuvo
increíble poder y autoridad. Fue alguien que conoció los secretos de Dios y la intimidad con Dios y decidió persistir en una obra subversiva en el cielo. Y una de las manifestaciones de esa obra fue que no quiso aguantar a nuestros antepasados, Adán y Eva. No quiso que tuvieran autoridad sobre la creación acá. Quiso sacarlos de alguna manera y no vio que era conveniente ir a matarlos directamente. Entonces sembró una mentira. Y si ellos recibían una mentira, entonces iba a entrar a obrar la muerte. Y con entrarlos en el ámbito de la muerte, entonces el diablo tenía la propiedad, tenía la hipoteca, tenía el sartén por el mango, tenía las llaves de la muerte, hasta que vino el verdadero Redentor. Y el Señor Jesús le quitó todo eso. Rompió la cárcel, llevó cautivo la cautividad. Está a la diestra del Padre, está mediando un nuevo pacto. Lo puede implementar en nosotros. Y es un pacto por fe. Fe es que nosotros reconocemos que nosotros no lo podemos hacer. Fe es que nosotros reconocemos que la raza humana de Adán, todos se han vuelto jueces injustos. Fe es que tomamos la determinación de dejar nuestro caso en manos del Señor y permanecemos así, por encima de las circunstancias. Permanecemos vinculados con Él, dependiendo de Él, dispuestos a lo que quiera Él. Si nos va bien o si nos va mal en este mundo, dependemos de Él. Y no es necesario insistir para las cosas de este mundo. Él ya sabe lo que necesitamos. Lo que Él nos pide, sobre todo, es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y si persistimos en eso, Él sabe cómo añadir todo lo que necesitamos. Él dice más adelante que no hay nadie que no ha dejado padre, madre, mujer, hijos, terrenos, casas, lo que fuera, que no ha recibido mucho más aún en esta vida. Y increíble tesoro y situación en lo que viene. Y dijo también a unos que confiaban en sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola, la siguiente parábola. Hay toda una serie de parábolas aquí, no tenemos tiempo ahora de todos, pero los vamos a pasar uno por uno. Esto es importante. Esto es lo que el Señor estaba enseñando en sus últimos días aquí en la tierra. Unos que confiaban en sí como justos. ¿Por qué? Porque tenían analizado la religión, que ellos sacaban los diezmos así, los repartían así, que ellos iban y hacían sus actos así, se lavaban las manos así, mataban los becerros de tal forma, aplicaban la sangre de tal forma, lo tenían a una ciencia exacta. Y no importa que quitaban las casas a las viudas, que quitaban la herencia a los huérfanos, ellos cogían la ley escrita y lo cumplían al pie de la letra, pero solamente faltaban justicia, misericordia y fe, según la Escritura. No le faltaba sino eso. Pero sin eso, no hay nada. Entonces, confiaban en sí mismos como justos. Y no hay sino un solo justo, que es Dios. Y el que confía en sí mismo como justo, está perdido. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. Ahora el Señor dice que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros podemos orar, podemos estar en comunión con Dios donde quiera que estemos. Como individuos somos templo, pero el Señor está haciendo un templo mayor, uniendo todos los verdaderos de Él. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué hacían los publicanos? Pues ellos eran los que prestaban plata a intereses, ellos eran los que cobraban los impuestos a Roma, ellos eran los que hacían todas las cosas que se hacía en ese entonces, que era hasta parte de la manera de vivir de todos, pero que no encajaba con el estilo de vida fariseo. Entre los publicanos andaban las prostitutas, entre los publicanos andaban los que seguramente serían buena parte de nuestra sociedad moderna. Podríamos decir que unas ciertas personas que se sienten muy pulcros y que van a misa diario, que van a sus cultos y que pagan sus diezmos, etcétera, etcétera. Y el resto, el día de hoy, serían publicanos. El fariseo decía: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno lo de 2 comidas cada sábado, doy diezmos de todo lo que poseo. Yo descubrí esto
quedó correcto aquí en esta traducción. Cuando ellos ayunaban los sábados, no ayunaban 3 comidas. Esto no era un ayuno de desayuno, almuerzo y comida. Ellos no hacían eso. Ellos cuadraban la cosa que no era sino 2 comidas que ayunaban. Porque ellos tomaron la determinación que como el día comenzaba con el puesto del sol, el día para nosotros comienza en el mundo occidental con el amanecer, ¿sí? O técnicamente lo tenemos que es que a medianoche, pero para los judíos día no comenzaba a medianoche, comenzaba con el puesto del sol, comenzaba el otro día. Entonces si ellos ayunaban el sábado, ellos ayunaban el desayuno, ayunaban el almuerzo y esperaban hasta la puesta del sol y tenían una tremenda comelona. Eso era lo que ellos hacían. Yo sé porque lo he hecho con ellos. Entonces él ayunaba lo de 2 comidas cada sábado. Él daba diezmos de todo lo que tenía. Pero ¿cómo es nuestra propia justicia? Como trapo de inmundicia ante el Señor. ¿Qué es la verdadera justicia? La verdadera justicia, el verdadero ayuno está en Isaías capítulo 58 y 57. Es poner a otras personas en libertad. Es restaurar a las familias en sus moradas, en sus herencias. Es romper la coyunda, yugo y toda cadena. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y este pobre fariseo estaba cumpliendo un poco de cosas y se sentía muy justo, pero no tenía libertad. Y esa clase de religión de fariseos nunca producirá libertad, produce esclavitud terrible. Y fuera de eso, conflicto y guerra. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, reconcíliame, pecador. Que hay otro ajuste en la traducción, que muchas Biblias no pusieron esta palabra como es. Unas Biblias dicen: Dios, perdóname, pecador. Entonces la idea de el publicano que llega y sigue y pidiendo perdón y perdón y perdón y sigue publicano. Pero aquí la palabra reconcíliame, pecador, eso no da esa interpretación. Reconcíliame quiere decir que el publicano llegó allá, no se dio de nada de nadie, ni siquiera capaz de mirar a Dios. Pero cuando él dice reconcíliame quiere decir que él quiere que el Señor lo endereza. La palabra reconciliar es enderezar. El primer uso es en Génesis 6, verso 14, creo. Dios mandó a Noé a hacer un arca de 3 niveles de madera. Y muchas Biblias traducen eso, que él tenía que embetunarlo por dentro y por fuera con brea. Pero esas no son las palabras en el original que usó Dios. Literalmente Dios mandó a hacer el arca y mandó reconciliarlo por dentro y por fuera con rescate. Eso es lo que dice la Escritura y eso es el origen de la palabra reconciliar y la palabra rescate. Dios puso a Noé a obrar de una manera que si esas tablas del arca no fueran reconciliadas, rectas y bien empatadas, el agua le iba a entrar y se iban a hundir y hubieran perecido en el juicio en vez de ser salvos. Y todo es un gran ejemplo de la obra redentora de Dios, donde Él nos pone a trabajar según los planes y propósitos de Dios y no las nuestras. Y eso es tener fe. Y eso es hallar gracia, con el fin de que nosotros podemos ser como esas tablas del arca, reconciliadas, alineadas rectos, en vez de torcidos, con el ejemplo que es nuestro Señor Jesús. Y lo que se aplica por dentro y por fuera para sellar todo, vinculado al rescate que hizo nuestro Señor para siempre, es su sangre. Y la Escritura dice que la vida está en la sangre. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor Jesús con nosotros? Quiere aplicar su vida por dentro y por fuera de nosotros. Nos quiere acobijar, nos quiere tapar para poder orar por dentro hasta que nos tiene bien. El fariseo no entendió eso. El Señor dijo que el fariseo era como un sepulcro blanqueado, corrupto por dentro y bonito por fuera. El publicano llegó y dijo: estoy mal, enderézcame, cámbiame. Os digo que éste descendió a su casa más justificado que el otro. Pero ese más está en bastardilla en esta traducción. Quiere decir que el traductor lo puso ahí. Sin el más dice: os digo que éste descendió a su casa justificado. Y si hubiéramos agregado una palabra, hubiéramos podido decir en vez de el otro. El único que nos puede justificar, el único que nos puede poner bien otra vez con Dios,
es nuestro Señor Jesús. Y Él lo hace en la vida de Él, no en la nuestra. Si nosotros pensamos que en la nuestra hay algo bueno, estamos viviendo la mentira todavía. Si nosotros pensamos que podemos cumplir, si nosotros pensamos que podemos arreglar la vida de Adán en nosotros, mejorarla, estamos fuera del camino del verdadero evangelio. Lo que el Señor quiere es que desistamos. Lo que el Señor quiere es que agachamos la cabeza. Lo que Él quiere es que permitimos que el sumo sacerdote entre a matar el pecado y la culpa de nuestra vida pasada. Él no quiere una ofrenda para el pecado. Él no quiere un continuo cadena de culpa y actos religiosos y pedir perdón. Él quiere matar la cosa de raíz. Y la cosa de raíz está en cada uno de nosotros. Y es injusto. Y todas las determinaciones nuestras son injustas. Esta parábola tiene otra interpretación también. Esta viuda puede ser un pueblo de Dios. Pueblo de Dios haciendo lo mejor que pueda. Y sabiendo que ella necesita un nuevo marido. Sabiendo que ella necesita convencer a todos, a sus alrededores, de que hagan justicia. Hay muchas personas que han llegado a Dios, no porque un buen día decidieron, bueno, hoy voy a buscar a Dios. Hay muchas personas que encontraron con el Señor porque hubo algo como esa viuda, que martió y martió y martió y molió hasta que ellos se entregaron a Dios. Que dijo, venga a tal parte, lee este libro, hagan esto, miren esto. Dios está tratando su vida. Mire las circunstancias. Eso que está pasando ahí a la mano de Dios, así, eso. Ya hay personas que se han vuelto tan cansón con algún amigo, con algún conocido, que han terminado diciendo, me rindo, me voy a entregar a Dios. Mire lo que pasó con el publicano. Os digo que este descendió a su casa justificado. Lo único que hizo, no trajo el diezmo. A lo mejor, según la ley, ni siquiera estaba limpio, estaba en terribles condiciones, se arrastró hasta el templo y dijo, Señor, reconcíliame. El otro pensó que él era capaz de reconciliar su propia situación y estaba equivocado. Si nosotros pedimos al Señor que nos reconcilie, quiere decir que estamos pidiendo al Señor que nos enderezca para que nosotros podamos ser justos como Dios es justo. Y la única manera de hacer eso es poner la vida de Él en nosotros. Y si la vida de Él va a entrar y permanecer, la vida nuestra tiene que morir. La vida antigua. Porque cualquiera que se ensalza será humillado. Y el que se humilla será ensalzado. Tendremos que parar en alguna parte. Me gustaría continuar porque el siguiente trata de los niños. Y si uno no recibe el reino de Dios como un niño, dice que no lo puede recibir. Interesante. Los niños tienden a ser confiadudos. Entregan toda la confianza o nada. Son sencillos, no ponen peros. Y si nos tienen confianza, nos creen. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No solo creer en Él, sino creer a Él. Un vínculo abierto con el cielo. Pendiente de cada, ni siquiera palabra, sino de cada pensamiento, de cada sentimiento que nos llega a través del Espíritu de Dios. Para estar otra vez en el camino de la reconciliación. Camino de ser enderezados, a ser como Dios. Y no solo para nosotros, sino que el camino de la reconciliación va a afectar a los demás. Y el Señor nos va a poner a insistir con las personas que Él nos indica. Vamos a orar. Señor, que podemos tener el oído obediente de la fe para escuchar y ojos para ver, Señor, en el ámbito espiritual, para que nosotros podamos invertir nuestro tiempo y nuestros recursos donde es. Pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.